Hola amigos y saludos cordiales. Muy bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Voy a empezar este vídeo leyendo una frase textual de John le Carré. Dice así: ¿cuál es la diferencia existente entre un país que encierra en la cárcel unas cuantas personas de más y aquel otro país que deja en libertad a los gángsters? Ahí queda. Para la reflexión, una frase del maestro en las novelas de espionaje, como ha sido John le Carré. Y es que esta frase viene a colación porque voy a dedicar los próximos minutos para hablar de la mafia. Y para hablar no tanto de lo que es la mafia, en sentido estrictamente considerado, sino para examinar cuáles son los elementos que la hacen ciertamente común con otra organización política, una organización política conocida con el nombre de Estado. Porque habéis oído bien, entre el Estado como organización política y la mafia como organización criminal, como sabéis del crimen organizado, existen muchísimas semejanzas. Hasta tal punto que en ocasiones, cuando oyes hablar de algunas de las cosas, algunas de las actitudes y algunas de los elementos que caracterizan la acción del Estado, pues resulta que a mí muchas veces me recuerdan a una auténtica organización mafiosa. Y voy a tratar de explicar por qué esto es así. Veréis. En primer lugar, voy a hacer un análisis sobre cuáles son esos elementos comunes que supuestamente parecen existir entre el Estado y la mafia. Habría un primer elemento que es el denominado monopolio de la fuerza, que, si se trata del Estado, se llamaría o se conocería con la denominación latina del ius puniendi, y si se tratara de una organización criminal de carácter mafioso, sería, sin más, la fuerza bruta. Pero el monopolio de la fuerza, el monopolio de la violencia, la ejerce el Estado dentro de un ámbito territorial, porque es uno de los elementos que lo sustentan, y la organización mafiosa hace lo propio en aquel territorio donde ejerce, digamos, su autoridad. Por lo tanto, hay un primer elemento común que hace que las dos organizaciones se parezcan más de la cuenta. Pero hay muchas más. Por ejemplo, una segunda, relacionada con la anterior, sería que tanto el Estado como la organización mafiosa hacen de la coacción y de la amenaza, pues poco menos que la base y fundamentación de toda su actuación. Sin coacción, la mafia no puede sobrevivir, y sin coacción el Estado no se puede sustentar. Coacción, que lo mismo se puede decir en relación a las amenazas que se ejercen tanto por una como por otra organización. Un tercer punto sería la compra de la protección. Sí, se nos ha dicho que una de las razones de ser del Estado es que garantiza la protección de sus ciudadanos, como algunos le llaman, y de sus súbditos, como otros han dado en denominarle también. Bien, pues la mafia hace exactamente lo mismo. La mafia exige que a cambio de la protección que va a dispensar a quienes le pagan las llamadas cuotas de protección, estos puedan desarrollar sus actividades, generalmente comerciales, sin más problema. El Estado hace exactamente lo mismo, pero en otro ámbito. Y lo que hace, efectivamente, es comprar o exigir la compra de esa protección a través de sus fuerzas y cuerpos de seguridad y de otros elementos que hacen que el Estado sea lo que es, a cambio, evidentemente, del pago de un dinero en concepto de impuestos, llámese sobre la renta, IVA, lo que queráis llamarle. No voy a entrar en disquisiciones sobre este tema. Pero el pago de los impuestos es una exigencia impuesta
que habría mucho que hablar sobre ellos, porque habría mucho que ver a dónde van destinados esos impuestos, pero lo cierto es que el Estado está exigiendo que va a prestar, supuestamente, porque tampoco es verdad, la seguridad y protección de sus ciudadanos o súbditos a cambio del pago de un dinero en concepto de impuestos. Y todo esto está muy relacionado con un cuarto punto, porque tanto la mafia como el Estado fundamentan una buena parte de la organización de la que son titulares sobre el efecto recaudatorio. El Estado tiene una maquinaria tremenda, es más, por poner solo un ejemplo, mientras el Ministerio de Justicia no tiene informatizado el sistema y tenemos los juzgados apalancados hasta la médula de papeles y de historias con años de retrasos, eso no ocurre con el sistema impositivo de Hacienda, que está hasta el último momento, está al instante, está a la última, está hasta el último detalle, lo tienen a la última. A estos no se les escapa nada, porque el sistema recaudatorio es esencial para que el Estado pueda seguir sobreviviendo. Lo mismo que la mafia. Una organización mafiosa donde no haya un sistema recaudatorio potente, sólido y contumaz, no puede existir. Por tanto, este es otro elemento común muy importante. Pero hay más. Hay más. Porque tanto los que dirigen las altas instancias del Estado, altas y medianas también, por qué no decirlo, como los que dirigen las organizaciones mafiosas, son personajes sin escrúpulos, fríos, hieráticos, gente que no tiene el menor reparo en hacer lo que sea a costa de lo que sea, por eso son psicópatas y por eso son sociópatas también. Todos. Si no fuera así, no podrían ocupar el puesto o los puestos que desempeñan, ni podrían realizar la misión que supuestamente alguien o se creen que se les ha atribuido a alguien. A unos de forma supuestamente legítima y a otros, pues según la aplicación de la ley del más fuerte. Pero es que hay otra consideración, y esto es una diferencia. Los mafiosos, aunque pueda resultar curioso y puede resultar una paradoja, se mueven por unos códigos de honor. Una serie de leyes, como la omertá o la ley del silencio, que todos, aunque no estén escritas, se comprometen a respetar mientras vivan, porque si no fuera así, saben que la respuesta por ese incumplimiento será nada más y nada menos que la venganza en forma de muerte. Pero he dicho que parece una paradoja, y lo es, hablar de honor de estos criminales mafiosos, pero claro, es que el Estado no habla ni por activa ni por pasiva de ninguna clase de código de honor. ¿Y sabéis por qué no lo hacen? Sencillamente porque no lo tienen y porque no saben lo que es. Sencillamente por eso. Bien, vistos estos puntos, que creo que son importantes para que podamos comprender un poquito cuáles son las semejanzas principales entre ambos tipos de organizaciones, voy a entrar a ver un poquito lo que es la organización. ¿Cuáles son los elementos en común que tanto el Estado como organización política y la mafia como organización criminal tienen en común? Veréis. En todo Estado hay un jefe. Llamémosle como queráis, presidente de la República, presidente del gobierno, presidente, monarca o rey, llamarle como queráis, hay un jefe, bien del Estado, bien del gobierno. Aunque en algunas ocasiones ambos son lo mismo, en otras no lo son. Pero fijaros, hay que decir que hay una semejanza, porque el Estado viene a ser algo así como una gran familia. Y curiosamente la mafia se organiza en familias. Y si el Estado tiene un presidente de la República, un rey o un presidente de lo que sea, como le queramos llamar, la mafia, al frente de cada familia, tiene un don. Así se llama. Al que no lo haya visto, porque esto se ve y está muy bien descrito y explicado en la gran saga cinematográfica del Padrino, ahí se puede ver y comprender muy bien todos estos conceptos. Por tanto,
Mientras en un lado hay un jefe del Estado, en otro lado está el que se denomina capo di tutti capi, es decir, el jefe de todos los jefes. El gran padrino sería el de la película. Pero es que además, por debajo de estos, hay otros. Son estructuras jerárquicas. El gobierno tiene sus ministros y sus asesores de todo. Sus secretarios de Estado, asesores de no sé qué, asesores de no sé cuál. Pero es que la mafia, el don, el que manda en cada familia, tiene al consigliere, que es el brazo derecho, el asesor por autonomasia de carácter no militar, que toda familia mafiosa tiene. Después de el don es en la persona en la que más confía, el consigliere. Robert Duvall lo interpreta magistralmente en la saga del Padrino. Pero no termina todo aquí. El Estado tiene que, además de ampararse en unas legislaciones para hacer toda clase de actuaciones, tiene que valerse de alguien que lo haga. Para eso tiene los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Sí, pero es que la mafia, las familias mafiosas, no es el don normalmente quien ejecuta las actuaciones, digamos, el juego sucio, ni tampoco el consigliere, que siempre van muy bien vestidos, por cierto. No, la mafia se vale de los soldados, así les llama, soldatis. Estos son los que ejecutan el juego sucio. Y el juego sucio en un estado lo hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad, lanzando pelotas de goma, muchas veces prohibidas en muchos sitios, como por ejemplo en Cataluña, lanzando botes de humo indiscriminadamente, disparando en ocasiones también contra... Bueno, esto hace algún tiempo que no pasa, pero ha sucedido no hace demasiadas décadas en España, utilizando todo tipo de políticas de carácter represivo dentro y fuera de las comisarías, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues aunque hay unas leyes a las que están supuestamente sometidos o sujetos, pues bueno, todos sabemos que la impunidad suele ser la nota más sobresaliente y más común. Claro que la impunidad no existe para la mafia, porque la mafia, el que la haga la paga, porque la ley teóricamente y las fuerzas y cuerpos de seguridad están para combatirla. Pero claro, eso es también muy sui generis, porque podríamos hablar de las supuestas, en ocasiones demostradas, relaciones entre los estados y las organizaciones mafiosas. Por ejemplo, para el que quiera indagar, le remito a 1943, las relaciones estrechas y pactadas, aunque no está demostrado, pero los hechos así lo han acreditado, entre el capo de la mafia en los Estados Unidos, el famoso Lucky Luciano, y el gobierno o las autoridades militares de los Estados Unidos para frenar los sabotajes que estaban teniendo lugar en los puertos de Nueva York cuando todavía la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno auge y los alemanes tenían agentes secretos también por tierras norteamericanas. También habría que ver cuáles son las relaciones del Estado italiano o qué implicación pudo tener en los asesinatos de los jueces Falcón y Borsellino. Y así podríamos continuar, cómo se puede explicar que solo un porcentaje muy pequeñito de la droga que entra en este país sea decomisada, cómo se puede explicar que este país esté lleno de todo tipo de mafias de todos los lugares del mundo y hayan venido a reparar aquí, quién ha concedido o posibilitado que esto sea así, qué es lo que hay detrás de la burbuja inmobiliaria, o mejor dicho, de los grandes trucs inmobiliarios, de las enormes cantidades de construcciones que se han hecho, bueno, vulnerando todas las normas habidas y por haber en todos los lugares existentes de este país. ¿Existe alguna relación entre las autoridades, funcionarios, agentes, etcétera, del Estado y todos estos hechos, por citar solo algunos? Voy a ir terminando ya. Solamente querría hacer una breve referencia a la comisión. Sí, en los Estados Unidos había cinco grandes familias de Nueva York. En 1931, precisamente uno de los mafiosos más conocidos, pues constituyó lo que se llamó la comisión. Y allí se reunían
las 5 grandes capos de las 5 grandes familias de Nueva York para evitar que entrasen en guerra las diferentes familias por el control de los negocios sucios. Me llama mucho la atención lo de la comisión porque me recuerda a otra que tiene su sede en Bruselas y curiosamente se llama igual. Curiosamente aquí las familias se ponían de acuerdo, constituyeron esta comisión para evitar que pudieran tener lugar batallas o luchas intestinas entre ellos. La Comisión Europea supuestamente se creó, entre otros motivos, para evitar que pudiera haber diferencias entre los diferentes estados que conforman la Unión Europea. A mí todo esto, evidentemente, me da mucho que pensar porque hay muchas semejanzas. Pero yo con todo lo que os acabo de decir, creo que ya tenéis bastante y si todavía queréis indagar un poco más, yo solamente os plantearía una cuestión, y es la siguiente, y con esto termino. Cuando se entra en la mafia ya no se puede salir. Y si se intenta salir, pues uno corre el riesgo pues, de que se tenga que marchar a otro país, de que le tengan que cambiar la identidad y muchas veces hasta el rostro. Bueno, ¿os habéis planteado alguna vez por qué los políticos, una vez que llegan a la poltrona, no se quieren marchar nunca de ella? Es como algo parecido a lo anterior. Si llegáis no podéis salir. Esto pasa así, descaradamente en la mafia, pero ¿y en la política? ¿Se puede aplicar el mismo principio? Solamente hay una diferencia entre todo esto. Los mafiosos son criminales y lo dicen a la cara. Los elementos que conforman las diferentes estructuras del Estado, en general y supuestamente, no lo son, pero se comportan como si lo fueran. Por lo tanto, aquí queda la reflexión y yo ya os invito a que indaguéis sobre todo esto y profundicéis, porque creo que es un tema que merece mucho la pena seguir. Sin más amigos, recordaros solamente que si os ha gustado este canal y deseáis recibir información puntual, lo podéis hacer suscribiéndoos al mismo y yo ya, sin más, me despido de vosotros, hasta muy pronto, no sin antes enviaros, como siempre, mi saludo fraternal de salud y libertad. Muchas gracias amigos y hasta muy pronto.